El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, Jesús no ha venido por su cuenta, no ha sido su iniciativa. Jesús no habla por su cuenta, ni actúa por su cuenta. Jesús ha sido enviado. Jesús recibió una misión del Padre y ha venido a este mundo a cumplir esa misión, a decirnos lo que el Padre le mandó decirnos y a hacer lo que el Padre le mandó hacer. Por eso, aceptar a Jesús o rechazar a Jesús es aceptar o rechazar a aquel que lo envió. Es aceptar o rechazar al Padre. Él se presenta como luz de un mundo que se ha acostumbrado a vivir en las tinieblas, en la oscuridad. En la misa de Navidad se proclama una profecía de Isaías. Sobre el pueblo que caminaba en tinieblas, una gran luz resplandeció. Cuando hemos vivido mucho tiempo en tinieblas, qué difícil es que nuestras pupilas puedan volver a adaptarse para vivir en la luz. A veces la luz nos estorba. A veces preferimos de nuevo las tinieblas y nos metemos en nuestras propias cuevas y guaridas donde la luz no nos alcance. Rechazamos la luz porque la luz nos lastima, porque la luz nos permite ver y nos obliga a ver lo bueno y lo malo que hay en nosotros, lo bueno y lo malo que hay en nuestra vida, lo bueno y lo malo de nuestras familias, lo bueno y lo malo de nuestra vida económica,
lo bueno y lo malo de nuestra vida social y de nuestra vida política. Es más fácil continuar en las tinieblas que aceptar la luz que nos exige cambios. Por eso, las palabras que hemos escuchado de Jesús el día de hoy, dos actitudes distintas. Hay quienes escuchan la palabra de Jesús y no la ponen en práctica. Y Jesús dice, no los condeno, porque yo no he venido a condenar a nadie, sino a que todos se salven por medio de mí. Pero enseguida añade otra actitud distinta. Aquel que me rechaza y no acepta mi palabra, ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho, esas palabras lo condenan, porque no hablé por mi cuenta, sino por la cuenta de Dios. Distinguir esas dos actitudes es hermoso. Quienes han aceptado el Evangelio, no dejamos de ser pecadores. Las enseñanzas de Jesús son difíciles para nosotros y muchas veces representan algo inalcanzable para nuestras fuerzas y muchas veces caemos. San Pablo, en su carta a los Romanos, escribe: veo el bien, quiero hacerlo, pero no lo hago. Veo el mal, quiero de verdad evitarlo, pero no lo evito. Han aceptado la palabra de Jesús, aunque a veces nos parezca impracticable, pero estamos en la luz. Sabemos que nuestro actuar es pecado. Sabemos que nuestro actuar está mal. Y Jesús no nos condena. Jesús no vino a condenarnos, sino a darnos la salvación. Cuando uno descubre que está en pecado, cuando uno tiene el valor de reconocerse pecador, de arrepentirse, de pedir perdón, de hacerse propósitos de cambio, aunque esos propósitos de cambio sean difíciles de cumplir y tengamos conciencia de que vamos a volver a caer, nos encontramos con la misericordia infinita que nos perdona 70 veces 7, que nunca se cansa de perdonar. Pero sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Aunque hagamos lo malo, sabemos que estamos en pecado. Un cristiano puede cometer adulterio, pero sabe que es pecado. Sabe que estuvo mal. Se abstiene de comulgar. Se acerca al confesor. Quisiera cambiar. Así sucede. Sabemos distinguir la verdad del error, el bien del mal, lo justo de lo injusto. Somos pecadores, pero tenemos un rumbo hacia el cual caminamos. Pero existe la otra actitud, el que no acepta y rechaza la palabra de Jesús. Ellos ya tienen quien los juzgue. Todas aquellas personas que, al igual que nuestros primeros padres, quisieron probar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Todos aquellos que creen
que porque ellos dicen que esto es verdad, eso es verdad. Todos aquellos que dicen o que piensan que porque ellos creen que esto es bueno, es bueno. Y se aferran a algo que ellos saben que no es verdad y que no es bueno. Una mujer cristiana, una mujer católica, a lo mejor se ve orillada a abortar. Sufre. Sabe que es pecado y grave. Llora. Se arrepiente. Nadie la condena. Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Pero ella sabe que hizo el mal. Es distinta esa actitud a la persona que dice, el aborto no es malo. El aborto es un derecho. Lo que llevo en el vientre no es un ser humano. Lo puedo hacer y no pasa nada. Un hombre no cristiano dice, yo me puedo meter con quien yo quiera. No tengo por qué estar con la misma pareja. La fornicación no es pecado. Una y otra, e incluso una, otra y después otro. Hay que experimentar con todo. En la variedad está el gusto. Hay quienes distinguen lo verdadero de lo falso. Y hay quienes distinguen lo bueno de lo malo. Y hay quienes no distinguen porque quieren vivir en las tinieblas, en su propia oscuridad. Ellos ya tienen quien los condene. La misma palabra que Jesús proclamó de parte del Padre. Muchos de los mandamientos de la vida cristiana son mandamientos que conocemos no solo por la revelación, sino también por la luz natural de la razón. Cuando la ONU publica los derechos humanos, no lo hace basado en la fe cristiana. El hombre descubre que la vida humana tiene dignidad, que el ser humano tiene derechos y que esos derechos del ser humano son inalienables. El ser humano tiene derecho a la vida. El ser humano tiene derecho a la educación. El ser humano tiene derecho al trabajo. El ser humano tiene derecho al respeto. El ser humano tiene derecho a la libertad. Y ese derecho es innato por el hecho de ser humano. Nadie se lo concede y nada ni nadie se lo puede quitar. Nada ni nadie. Cuando se nos manda no robar, pasa lo mismo. Cuando se nos manda no mentir, pasa lo mismo. Todo ser humano tiene derecho a una información objetiva, veraz y oportuna. Cuando conscientemente mentimos, cuando conscientemente engañamos, sabemos que estamos mal. Pero alguien puede estar tan acostumbrado a las tinieblas que puede pensar, ¿por qué va a ser malo? Si esto sirve para mis proyectos, si esto sirve para mis intereses, no tiene por qué ser malo. Hay otras cosas que Jesús nos enseñó que no descubrimos por la luz natural de la razón, sino solo por la fe. La dignidad del matrimonio como sacramento, como unión exclusiva entre un hombre y una mujer que se juran fidelidad hasta la muerte
Esto no cualquiera lo entiende, dice Jesús, sino solo aquel a quien mi Padre se lo concede. Sí, puede haber diversas concepciones del matrimonio. Por la pura luz natural de la razón, no llegamos al concepto cristiano del matrimonio. Ahí se necesita el don de la fe. La fe es un don. La vida eterna es un don. No es algo que el Padre nos imponga, sino es un don ofrecido a nuestra libertad. Tú lo aceptas, tú lo rechazas. Ya tiene quien lo condene. La misma palabra que yo proclamé, no yo. Dios no nos impone ir al cielo. Dios nos dice: organicé un banquete para celebrar la boda de mi hijo y te hago llegar la invitación. Si tú no quieres ir, no te va a llevar por la fuerza. Tú te privas del banquete. Si tú haces una fiesta en tu casa y matas el becerro gordo y mandas traer músicos porque tu hijo que estaba perdido lo has encontrado, y tu hermano no quiere entrar a la fiesta, nadie lo va a obligar. Se puede quedar fuera de la fiesta. Dios no manda a nadie al infierno. Cada quien nos construimos nuestro propio infierno. El infierno es nuestro. El cielo es don de Dios, es regalo de Dios. Y la misión de Jesús de anunciar la palabra de Dios se continúa a través de la misión apostólica. Hoy hemos visto cómo cuando estaba en oración la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo les dice: apártenme a Saulo y Bernabé para una misión que les tengo destinada. Y cómo después de ayunar y hacer oración, aquella comunidad cristiana de Antioquía les impone las manos y ellos emprenden un viaje misionero. Es una misión, no es una iniciativa personal. El pastor entra por la puerta, el pastor saca las ovejas por la puerta, el portero lo conoce y le abre la puerta. El que no entra y no sale por la puerta no es pastor, es ladrón, es usurpador. Es el mismo tema. El buen pastor, la misión. El buen pastor es fiel a la misión. El sacerdote debe de proclamar no sus opiniones, por muy lustradas que sean, sino la palabra de Dios. El sacerdote debe de orientar, no por sí mismo, sino en nombre de una iglesia que le impuso las manos y le encomendó una misión. No es lo que tú quieres, es lo que el Espíritu Santo quiere, que se autentifica por mediación y ministerio de la iglesia. Hermanos y hermanas, recemos por nuestros sacerdotes y obispos para que permanezcamos siempre fieles a la misión que hemos recibido, para que la palabra de Dios siga resonando en nuestros labios y en nuestros corazones, y para que sigamos santificando y conduciendo al pueblo de Dios de acuerdo a lo que el Espíritu Santo tenga a bien decirnos en las cambiantes circunstancias de la vida.
Preparemos la Eucaristía. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón. El esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy